Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 20. Dice así nuestro Señor en su oración al Padre: «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí y por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos». No necesitamos hacer mucho esfuerzo para salir a la calle o buscar en los medios de comunicación o recordar en nuestra propia experiencia la cantidad de gente que aún, a pesar de todo, sigue diciendo que es cristiana. Y tenemos de diferentes estilos, diferentes grupos, religiones o sectas. Si vais aquí en Ciudad Real podréis encontrar de diferentes formas, o cofradías o grupos que hablan acerca de Cristo o tienen a Cristo en su vida. Nuestro Señor Jesús, en su oración, en las diferentes cosas, hemos dicho que estábamos viendo en primer lugar por qué cosas nuestro Señor pide efectivamente, es decir, que se van a alcanzar, con respecto a los discípulos. Y después, más adelante, veremos qué es lo que el Señor Jesús nos ha dado, entre otras muchas cosas que también pudimos ver en otros capítulos de las Escrituras. Bien, pues en esta ocasión lo que el Señor Jesús está pidiendo por los discípulos es unidad, para que sean uno. Otra de las peticiones que por el hecho de que el Señor Jesucristo las pida al Padre, en su posición de intercesor lo va a conseguir. No es una posibilidad, una quimera que esté en el futuro, sino que es un hecho. Cristo lo pide y por tanto lo tiene. Y cuando nosotros miramos acerca de esta unidad de los creyentes para ser uno, tenemos que ver si esto es así, si somos uno o no, porque algunos no eran de nosotros, por eso salieron de nosotros. Por otra parte, os puedo asegurar que vais a encontrar muchísimos artículos en revistas y en libros cristianos que hablan acerca de la unidad y que de todos seamos uno. Y en gran parte, ese 90% de los centenares de lugares y de personas que han hablado de la unidad han tratado desde aquí, desde el Evangelio según Juan capítulo 17, en particular el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Así que veis el énfasis que trae esta oración y estos versículos acerca de la unidad.
En todos esos lugares y ocasiones que se trata de la unidad, tendremos que ver cuán importante es y esencial para nosotros. Creo que es un asunto de tremenda importancia en los tiempos en los que estamos viviendo, y creo que cada vez va a ser más importante que entendamos bien acerca de la unidad de los verdaderos discípulos de Jesús, de los creyentes por los cuales Él estaba orando. Encontramos una multitud de confusión, no solamente fuera del contexto evangélico, cristiano, sino que hay una gran confusión también dentro de nosotros mismos y de nuestras iglesias y en nuestro propio contexto. Y si podemos decir que es de tremenda importancia que entendamos esta necesidad de unidad, de ser uno en el Señor Jesucristo, entendemos también que comprendiendo la unidad y viendo lo esencial, lo fundamento para esta unidad, si la alcanzamos y la tenemos, será de una gran bendición, como estos mismos versículos que vamos a exponer nos quieren decir. No es algo, dice, bueno, si tú entiendes, si tú alcanzas esta unidad, bien está. No, es que es necesario y será una gran bendición. Las promesas que se nos traen, si tenemos unidad, todos los verdaderos creyentes, serán grandes y variadas en nuestra vida. Pero debemos de distinguir los muchos errores y confusión que hay hoy en día, el mal uso o las malas interpretaciones que tenemos acerca de la unidad y que posiblemente algunos de nosotros rozamos o hemos rozado en algún momento este mal entendido. Se nos habla, bueno, el otro día nos estaban dando, ya recibí por correo, el librito acerca de la Semana de Oración por la Unidad que la Alianza Evangélica está trayendo. Así que en enero tendremos lo que cada año se habla acerca de la unidad y a la misma vez podremos ver desde otros grupos fuera de la Iglesia Evangélica que se habla de esta unidad y que es una unidad tan amplia a veces en el concepto de las personas que podríamos hablar de un sincretismo. Es decir, todo vale con tal de que tengamos de alguna manera el nombre de Jesús o unas buenas intenciones o un buen deseo. Así que podemos ver, desgraciadamente, podemos ver algún evangélico que se besa y se abraza con otros que no comparten las cosas como nosotros lo compartimos. Y que podemos ver la mezcla de unión en esta idea sincretista, que no importa lo que tú creas si eres honesto en lo que crees. Pero entendemos que esto no es lo que el Señor Jesucristo está buscando. Vemos algunas veces esta especie de ecumenismo, estar juntos en comunidad y tener el mismo proyecto y la misma visión con otras religiones, pero que proclaman o hablan de una manera regular acerca de Jesús. Pero en realidad sabemos que tener a Jesús en los labios es algo muy general, muy extenso, pero muy superficial, porque no implica que tengamos a Cristo en el corazón, porque muchos dirán, Señor, 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 que estábamos en los labios, o teníamos en los labios a Jesús, pero dice Jesús, no estaba en vuestro corazón. Así que todo este sincretismo y todo este ecumenismo de relación con todos aquellos que hablan o tienen o sienten de alguna manera a Jesús crea una gran confusión en el mundo evangélico. Y encontramos las tensiones entre aquellos que rechazan este ecumenismo sincretista y aquellos que abarcan o quieren abarcar con sus cortos brazos un mundo mucho más grande que lo que el Señor estaba expresando. A veces vamos al otro extremo y pensamos que la unidad tiene que ver con algo de ser, vestir, hablar, sentir o expresar de alguna manera y que todos deberemos de ser iguales. Por tanto, decimos que la unidad se va a expresar en que todos digamos las mismas cosas y que lo digamos de las mismas formas y que tengamos nuestro propio o el mismo estilo en la forma de vestir, de hablar, de comportarnos en la sociedad, en la iglesia, en la familia, etcétera. Creando una unidad a veces que es organizacional, es decir, externa,
Es decir, tenemos que estar todos juntos y todo el día tenemos que estar dándonos besos y todo el día tenemos que estar con las manos cogidas y todos los días tenemos que expresar de manera externa aquellos que decimos tener en nuestro corazón. Y no creo que el Señor Jesús esté hablando de expresar en nuestros modos y estilos la unidad, que es otra cosa muy diferente la que el Señor está hablando aquí. La unidad no la debemos confundir entre lo que es organización y lo que es orgánica, lo que tiene que ver desde dentro, que es lo que el Señor va a tratar. Pero muchas veces queremos expresar unidad con una denominación, por tanto, trabajamos por un proyecto que en general al final no es trabajar por el nombre de Jesús, sino por nuestras etiquetas y por nuestros títulos. Si no encajas en nuestro título o en nuestra denominación o en nuestra doctrina concreta, por tanto, no eres de nosotros o no estás en la unidad, convirtiendo a veces incluso el grupo de iglesia o la iglesia en una secta. De tal manera que si tú no estás allí, si no eres exclusivista, si no echas a todos los demás fuera, si no te sientes como único en el resto del mundo, entonces estás entendiendo mal la unidad. Y el Señor Jesús no está hablando de esta idea, ni mucho menos. En ningún momento podemos ver las palabras del Señor como algo sectario, exclusivista y único. Por tanto, no es externo. La unidad de la que está hablando no es ecuménica, no es sincretista, pero tampoco es una secta, tampoco es exclusivismo de echar todo aquello que nos es sospechoso y diferente. Lo que nos está diciendo, en primer lugar, y tiene que abarcar, es que, fijaros bien, el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Es decir, que el Señor Jesús estaba en un momento judío, en un contexto judío, con una línea judía, y está hablando a unos discípulos que están saliendo en ese instante de todo lo que es el contexto judío y que está mirando hacia adelante a aquella manada que todavía tienen que ser alcanzados, que no son todavía o no estaban en este redil, pero que deberían de ser atraídos. Y por tanto está pensando en el futuro. Cuando nosotros hablamos de ser uno, no estamos hablando de ser uno los que estamos aquí únicamente, sino que vamos a ser unos en el pasado con aquellos que ya creyeron y con los del presente, es decir, que nos incluimos nosotros, y con los del futuro que han de creer por la palabra de ellos. Cuando vosotros miréis en el Antiguo Testamento, o cuando miréis en los Evangelios, o miréis en las cartas, o miréis en la historia de la Iglesia, o miréis en el presente, o esperéis y oraréis por el futuro, todos esos creyentes de verdad tienen que ser uno, van a ser uno. Es muy importante que podamos entender esto. La salvación en el Antiguo Testamento es de la misma manera y en la misma forma que lo es en el Nuevo Testamento y lo es en el presente. Es cierto que no tenían la misma claridad que nosotros podemos tener y que no tenían las Escrituras como nosotros lo tenemos, pero su convicción total de que son pecadores y que necesitan la gracia de Dios que solamente puede proveer y que habría de venir cuando nosotros miramos en que somos igual de culpables y que tenemos esa misma esperanza en aquel que ya vino, siempre todos desde la antigüedad se unen al Señor Jesucristo. Y esa unidad es la que nosotros tenemos que tratar y creo que trata nuestro Señor Jesús. Así que entramos en el asunto. Bueno, supongo que ya hemos entrado en el asunto, pero bueno, seguimos. ¿A qué se refiere esta unidad? Lo primero que hace nuestro Señor Jesús en la oración es traernos el modelo. ¿Cómo tiene que ser esta unidad de la que está hablando? ¿A dónde nosotros debemos de fijarnos? Bueno, el versículo 21 al 23 nos lo dice de una manera muy expresa y muy clara. En la relación que tiene el Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre. Que sean uno como tú y yo somos uno. Así que cuando nosotros, los creyentes, los discípulos de Jesús, que hemos creído en su persona y en su obra, estamos buscando y queremos mantener y disfrutar de la unidad, tenemos que fijarnos en la unidad que tiene el Padre y el Hijo. Nuestro ejemplo de unidad no está en el mundo, ni en las cosas del mundo, ni en los proyectos que puede hacer o levantar la gente a nuestro alrededor. Nuestro ejemplo a imitar está en Dios.
El ejemplo de unidad que la Iglesia cristiana tiene que buscar es trinitaria. Y tiene que ver con todo aquello que significa y expresa nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fijémonos por una parte en la idea del amor. En el versículo 23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En el capítulo 13, versículos 34 y 35, y lo vamos a leer porque vamos a hacer referencia varias veces, dice, capítulo 13, otra vez nuestro Señor Jesucristo, a los discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Como nosotros tenemos que amar, como Cristo nos ha amado a nosotros. Como el Padre ha amado a los discípulos, así nos dice que ha amado a su Hijo Jesucristo. Versículo 23, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Así que pensemos, la Escritura nos dice que Dios es amor, pero eso no es simplemente una idea, sino que es un hecho que se expresa de una manera real. Así que cuando nosotros hablamos de que Dios es amor, lo que estamos diciendo es que Dios ha amado a su Hijo desde la eternidad y para la eternidad. Y que la unión de amor entre Padre e Hijo va más allá de lo que nosotros podamos concebir o entender. Y que ese amor de Dios hacia su nombre, hace las cosas por amor a su propio nombre, le mueve a Él a amar a los hombres y mujeres pecadores. De tal manera amó Dios al mundo que. Así que no podemos pensar acerca de Dios y de la unidad de Dios entre el Padre y el Hijo, y no podemos pensar acerca de Dios sin ese amor que tiene para con los hombres y con las mujeres cuando nosotros estamos pensando en unidad. Nuestro ejemplo está en Dios y en el amor que Él constantemente desde la eternidad ha mostrado. El Hijo al Padre y el Padre al Hijo. Si leéis el Evangelio de Juan, os vais a encontrar cuántas veces el Hijo se somete al Padre por amor y cuántas veces el Padre manifiesta su amor hacia el Hijo de diferentes formas. Así que, cuando vosotros estáis pensando, estoy en comunión y en relación con los discípulos, tienes que pensar, mi modelo es Dios y la idea que tengo que buscar es el amor. Pero el amor bíblico, el amor trinitario, el amor divino. O pensar, por ejemplo, acerca de la verdad. Cuando nosotros estamos hablando acerca de la unidad, no podemos obviar o dejar a un lado acerca de la verdad. Dios es verdad, verdaderamente tú eres único, dice en cierto momento el Hijo, versículo 3. O cuando leemos acerca de nuestro Señor Jesucristo, yo, dice Jesús, soy el camino y la verdad. O cuando habla acerca del Espíritu y el Hijo nos habla acerca del Espíritu como el Espíritu verdadero o el Espíritu de verdad. Y el concepto de verdad es tan amplio, no lo podemos abarcar aquí, pero que es profundo, que podamos meditar. No es simplemente un código o una instrucción de ciertas cosas escritas en un papel en nuestra mente o conciencia, sino que la idea de verdad es que Él es fiel en lo que dice, que Él es constante en lo que está diciendo, que no es mutable y que no hay ningún tipo de sombra o oscuridad en todo aquello que Él pronuncia o Él hace. Dios es verdad, y el Padre es verdad, y el Hijo es verdad, y el Espíritu es verdad. Así también nos dice entonces, versículo 17, por ejemplo, santifícalos en tu verdad. ¿Por qué? Porque tu palabra es verdad. Cuando nosotros tenemos que hablar de la unidad de los cristianos,
y cogemos como nuestro ejemplo o referencia la relación Padre, Hijo, Espíritu Santo y con los suyos, tendremos que estar pensando en el amor que se ha vertido y se ha expresado en tantas formas y en la verdad. No puede haber unidad si no está la verdad de Dios o de las Escrituras y de su expresión en todos los conceptos y en todas las áreas. Así, nosotros, nos dice Juan también en su segunda carta, me he gozado al ver, dice, escribiendo, a caminar o andar a tus hijos en la verdad. No son expresiones externas, no son gestos, no es apariencia, no es ritual, sino mucho más allá, lo que Juan está diciendo, caminar en la verdad de su carta. Pero no es únicamente el amor, la verdad, podríamos ir a otros diferentes atributos o cualidades acerca de Dios mismo. El orden funcional es muy importante en el Evangelio de Juan y en este mismo capítulo también. Fijaros en el versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esto es muy importante, como lo tenemos aquí. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Cómo el Hijo, dice, se ha sometido a la voluntad del Padre para hacer su voluntad aquí en la tierra. La relación que está teniendo el Hijo con el Padre, que son iguales, no hay diferencia en naturaleza o en carácter, pero nos dice la Escritura y el Evangelio de Juan que el Hijo se ha sometido al Padre para hacer su voluntad. He hablado todas las cosas que escuché en el cielo, todas las cosas que el Padre me ha dado. Esto es de una relación funcional, de acción, en medio de nosotros. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Es decir, lo que el Padre le ha dado, lo que el Padre le ha permitido, el Hijo ha hecho lo que tú me diste y yo a ellos les he dado. Me diste la palabra, yo les he dado a ellos la palabra. Por tanto, cuando nosotros pensamos en la unidad que tenemos que tener los creyentes, tiene que pasar por este orden funcional, que las cosas funcionen. No son meras palabras para luego cada uno hacer lo que bien le parezca, sino que estamos guardando la relación mutua, como podemos ver, en la cual el Padre está sobre el Hijo a la hora de la salvación y el Hijo es cabeza de la Iglesia. Y tendremos que ver todo este orden, como lo expresa Pablo en su carta a los Corintios cuando dice que alguien entra en la iglesia y tiene que ver orden, porque somos un pueblo de orden. No somos como en el tiempo de los jueces que cada uno hacía lo que bien le parecía, sino que ahora hemos establecido una relación. Nuestro modelo, vuelvo a decir, es la relación padre-hijo, donde todos son iguales en el mismo nivel, todos expresan la misma cosa, amor, verdad, etcétera, pero hay un orden establecido para poder conseguir el plan que ellos están buscando. Lo que esto va a implicar, y podríamos profundizar mucho más, es que nuestra unidad es interna, es espiritual y no es meramente externa. En amor, en verdad, en orden, etc. Pero que a la misma vez esta unidad debe de ser relacional y visible. Perdón. No entendemos, por ejemplo, cómo fue la eternidad. Nunca podremos llegar a abarcarlo hasta que no estemos en la presencia de Dios y toda esta neblina de confusión que está en nuestra mente desaparezca y ya no necesitemos las Escrituras. Un día en el cielo podemos entender cómo fue esa relación Padre, Hijo, Espíritu a lo largo de toda la eternidad. Yo estoy ansioso por saber. Pero bueno, tenemos paciencia, tenemos que abarcar lo que la Biblia nos permite abarcar. Pero sí podemos ver que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una relación. ¿Cómo es la nuestra? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo expresamos estas verdades internas que están en nuestro corazón? ¿Cómo expresamos el amor? ¿Cómo lo hacen ellos? ¿Cómo lo hacen ellos con respecto a nosotros? ¿Cómo lo hacemos nosotros con respecto a ellos? ¿Cómo lo hacemos nosotros entre nosotros? Es importante que lo podamos ver, porque no hay unidad si no estamos siguiendo el modelo que se nos presenta en esta oración o en todas las Escrituras. Siguiente paso. ¿Cuál es la base
para esta unidad de la que está hablando y que está en tantas bocas y mentes o conciencias de la gente? Bueno, hay que tenerlo muy claro, porque aquí lo está trayendo muy claro, no hay confusión. Volvemos al versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Si recordáis, hace un tiempo estábamos hablando en este versículo cómo el Hijo ora al Padre para que nos guarde, guárdalos, protégelos. Claro, porque estamos en un mundo que nos es enemigo y nos aborrece porque no somos suyos, ahora somos de Cristo. Así que la oración del Señor Jesús es de la misma manera que yo los guardé, es decir, haciendo la obra de redención que Él ha hecho, ahora está diciendo nuestro Señor Jesús, Padre, guárdalos a ellos, para que sean uno. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, y dice la Escritura de manera clara, es que la unidad empieza en aquellos que son guardados por el Padre. No es una decisión nuestra. No podemos invitar a cualquiera a esta unidad. Invitamos a aquellos que el Padre ha guardado y que le ha dado al Hijo. La unidad solamente puede estar en aquellos que el Padre ha dado a su Hijo. No está en decisiones voluntarias, no está en firmas caprichosas en un papel, no está en oraciones externas que podamos hacer como un ritual. No, la unidad de la que está hablando aquí el capítulo 17 y que está hablando toda la Escritura es de aquellos que el Padre ha dado a su Hijo para que el Hijo lo guarde o lo redima, lo salve en la cruz. Así que cuando nosotros llegamos entonces al versículo 23 dice: y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Es decir, ¿dónde está la unidad de los cristianos? No está en las cosas externas, no está en cómo actuamos, no está en nuestros gestos, no está en nuestros sentimientos, sino está en aquellos que tienen a Cristo en sus vidas, en su corazón. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Si queréis tener unidad de los cristianos, si queréis llevar el nombre de Cristo o de cristiano, lo primero que debéis de hacer y que es esencial es ver si Cristo está en vuestro corazón. No si está en labios, no si está en gestos o en comportamientos o actitudes externas. Está Cristo en vosotros, porque la única posibilidad que tenéis de estar o de ser uno en Cristo es que empecéis a tener a Cristo en vosotros, porque así nos lo está diciendo este versículo 11, versículo 23. Cristo en los creyentes. No se puede ser uno en aquel que no es uno en Cristo. Tenemos que ser uno en todos nosotros si antes somos uno en Cristo. Podemos forzar una apariencia y podemos ser receptivos, inclusivos y desear con un celo errado que todo el mundo pudiera entrar y pudiera abarcar. Como nos gustaría, por ejemplo, que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos fueran parte de todo el pueblo de Dios e invitar a todos aquellos que puedan tener algún tipo de simpatía o atracción hacia nosotros y que este local pudiera estar lleno de una gran multitud, pero eso no ha sido permitido y no es aceptado y no es lo que dice las Escrituras que nosotros podamos hacer. La única posibilidad que nosotros tenemos de aceptar a aquellos para ser uno son aquellos que ya tienen a Cristo en el corazón. Así que no invitamos a nadie a ser uno con nosotros. Lo que invitamos es a que sean uno en Cristo, con Cristo. Tenemos que esforzarnos en proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que todo aquel que tiene a Cristo en su corazón o en su vida, o que tiene sus pecados puestos en Cristo en la cruz, es la única base para la unidad bíblica de la que habla las Escrituras. Así que, como hemos dicho, nuestra base de la unidad está en Dios, únicamente, que Dios es el que ha provisto y ha dado a los suyos. Está en Cristo, es decir, que Cristo debe de estar en los creyentes, y está en la fe en Cristo. Porque volvemos otra vez al versículo 20,
dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. ¿Dónde empieza o dónde continúa, dónde se fortalece o alcanza esta unidad? En la predicación de la palabra, en el Evangelio. Predicación de la fe en el Señor Jesucristo. La Iglesia no es el instrumento para salir al mundo y traer unidad. Vamos a juntarnos todas las religiones posibles o con las que simpatizamos para poder traer una oración conjunta y podamos alcanzar el cielo. Nunca será posible esta oración ecuménica, sincretista, superficial y externa. No somos invitados a invitar a la gente a la unidad. Lo que somos invitados, versículo 20 y todo el resto de las Escrituras, es ir al mundo y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra tarea principal, si no única y esencial, es que anunciemos al mundo que Cristo ha venido a salvar a los pecadores. No estamos diciendo venir todos a nosotros o venir y abracémonos en una unidad mundial para alcanzar. Esto es inútil y nunca lo podremos conseguir. No traeremos paz al mundo por nosotros mismos. La única posibilidad, nos dice aquí, de una unidad perfecta y completa, bíblica y divina, es que prediquemos a Cristo. Porque la unidad está en aquellos que creen la palabra que es predicada. Debemos de predicar al Cristo que es real y el Cristo que es bíblico. Dejaros ya de tanto folclore como podemos ver en tantos lugares y de tanto ritualismo superficial que utilizamos el nombre de Jesús de una manera tan banal y tan ridícula tantas veces. Podemos llenar nuestra casa del nombre de Jesús y versículos en las paredes y lo podemos llenar con papeles en todas partes, pero si el Cristo real, el Cristo bíblico, el Cristo de las Escrituras no está en el corazón y no está en el mensaje, todo lo demás que podamos hacer y podamos decir es en vano. Por tanto, es la unidad, únicamente con modelo que es la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu, con todo lo que eso implica, que la base está en lo que el Padre ha entregado al Hijo, en aquellos donde el Hijo está en sus vidas y en su corazón, y en aquellos que han escuchado y han aceptado, en tercer lugar hemos dicho, la fe en el Señor Jesucristo, Cristo como Señor y Salvador único. Pero en cuarto lugar tengo que añadir a esto que lo que tenemos aquí también en el versículo 22 es la ayuda. Fijaros, ya lo veremos de una manera más particular en otro momento, pero dice el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Vamos a profundizar más adelante, en otra ocasión, acerca de esta gloria que Cristo ha compartido o ha dado a los discípulos, que es algo también extraordinario y esencial. Pero de momento lo que tenemos que decir es que nuestra unidad como creyentes, como discípulos, entra, es decir, depende de principio a fin, en la gloria que el Cristo, nuestro Señor, ha repartido a sus discípulos, que somos nosotros. Tenemos la gloria de Cristo como ayuda para la unidad. ¿Qué significa esto? Bueno, las evidencias, la imagen, el ser igual o imitar a nuestro Señor Jesucristo, el ser nueva creación y nueva criatura, los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Que cuando el mundo nos vea a nosotros, no vea tu aspecto, no vea tus cualidades, no vea tu hermosura, no vea tu juventud o tus canas de experiencia, sino que vea a Cristo. Ya no soy yo, más Cristo que mora en mí. Es decir, que como dice Juan el Bautista, podamos ir desapareciendo nosotros mismos poco a poco para que la imagen de Cristo aparezca más y más. La unidad de los creyentes y la unidad de los discípulos va a depender de nuestra imagen acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Reflejáis a Cristo en vuestras vidas? ¿Mostráis su gloria y majestad? ¿Sois una imagen, sois la luz del Evangelio y la luz del Señor Jesús? Porque la unidad va a venir
cuanto más esfuerzo nosotros hagamos y tengamos de ser iguales a Cristo. No vale con que digáis, creo en Cristo y hago lo que bien me parece, sino que creo en Cristo y vivo por Él y para Él todo el tiempo. Las buenas obras son la identidad que lo que decimos tener es verdadero y cierto, como dice Pablo o Santiago en algunas partes. Y por último, tendremos que decir entonces cuáles son las evidencias de esta unidad. Hemos visto el modelo, primero hemos visto el error y la mucha confusión que hay, pero en esta oración, que no es único porque hay otros muchos textos que deberíamos de mirar, nos dice que nuestro modelo está en Dios y que las bases empiezan en Dios, en Cristo, en la fe y en la gloria compartida de Cristo sobre nosotros, su justicia y santidad que nos cubre. Pero, ¿cuáles son las evidencias de que estamos bien? ¿Cuáles son los resultados de esta unidad que está hablando nuestro Señor Jesús? ¿Hacia dónde nos va a guiar y qué es lo que nos va a dar la unión entre todos los creyentes que debemos de buscar? Versículo 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad del versículo 20 y versículo 21 es extraordinaria, porque empieza diciendo, yo ruego para que por la palabra de estos discípulos que ahora están conmigo, otros muchos crean. Y a lo largo de los tiempos, la gran comisión que vemos al final de los evangelios es que vayan por todo el mundo predicando el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Así, muchos después van a creer por el testimonio de la Iglesia o por el mensaje de la Iglesia. Pero es que además nos dice, esta unidad también va a ser instrumento para que otros crean. De esta manera creerán si sois uno. Si recordáis donde hemos leído antes, capítulo 13, versículo 35, dice, amaros los unos a los otros como yo os he amado para que el mundo sepa que sois mis discípulos. Esto es extraordinario también, es importante y es una de las bases fundamentales que como cristianos tenemos que guardar toda nuestra vida. El mundo va a creer no únicamente por el mensaje directo de la proclamación del Evangelio. No es únicamente que digamos de una manera superficial y fría, ajena, detrás de una mesa de despacho, debéis de creer en el Señor Jesucristo. No, lo que nos está diciendo es expresar todo lo que sois y todo lo que significáis en esta tremenda unidad, amaros los unos a los otros, ser uno, ¿para qué? Para que el mundo sepa que sois mis discípulos, para que crean. Así que una de las grandes evidencias de que estamos en la unidad bíblica, la unidad de Cristo, y que somos uno con Cristo, es que otros van a creer por la palabra nuestra. O lo que nos está diciendo versículo 21, como hemos dicho, versículo 22 o versículo 23, acerca de esta unidad que debemos de expresar en la comunicación del Evangelio con nuestras propias vidas, que otros crean. Y dice, fijaros bien, versículo 21, que Jesús es enviado del Padre, que tú me enviaste, dice, y para que otros sepan o crean que el Padre ama al Hijo y a los suyos. Lo que estamos expresando en nuestra comunión verdadera, en la unidad de todos los creyentes, es que estamos anunciando que el Padre ha amado de tal manera al mundo que ha dado a su propio Hijo Jesucristo. Es decir, si nosotros nos amamos de la manera correcta y expresamos nuestro afecto sincero por los hermanos, si eliminamos todas las rencillas, todos los roces, todos los desequilibrios, estamos mostrando el poder del Evangelio. Porque nos dice, por ejemplo, la Escritura, y nos dice Pablo que aun cuando nosotros éramos todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun cuando estábamos todavía muy lejos y le estábamos dando la espalda a Dios, Cristo vino a morir por nosotros. Así que cuando nosotros mostramos el amor, aun cuando a veces nos es tan costoso y nos gastamos en llevar las cargas de los demás y soportarnos los unos a los otros y afectamos este amor, estamos diciendo, es posible. Si fue posible de parte del Padre dar a su Hijo para morir por pecadores como nosotros, es posible nosotros. Y si ese cambio se da en nuestra vida, la gente sabrá
que el Padre ha enviado al Hijo y que el Padre ama al Hijo, porque el amor eterno del Padre se manifiesta, incluso permitiendo que el Señor Jesús fuera humillado, maltratado, hasta lo sumo en una cruz maldita, para después Él retomar su gloria. Y el Señor Jesucristo dice, devuélveme la gloria que yo tenía contigo. Aun cuando hubo un instante terrible en la cruz, que el Señor Jesús se siente asolado y abandonado. Dios mío, dice, ¿por qué me has abandonado? Sabemos que es un momento crucial, terrible, de agonía y angustia para nuestro Señor Jesucristo, que ha disfrutado de la eternidad, de su gloria y majestad, y verse en esas condiciones. Pero el momento extraordinario en el que el Señor Jesucristo resucita de entre los muertos y se parece a sus discípulos y asciende al cielo con la gran promesa de que Él vendrá en poder y en gloria, ese volver a tener lo que antes tenía, en recuperar el afecto no solamente interno y manifestado del Padre con su Hijo, en nuestra relación los unos con los otros vamos a hablar de estas cosas. Que otros crean el Evangelio de salvación, que otros crean que tú me has enviado, que otros crean que me has amado, que otros crean que tú amas a los pecadores. Debe de verse. Todo lo que nos está diciendo aquí en estos pocos versículos debe de verse. En la Iglesia como cuerpo local. Así que cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, podemos ver cómo el Señor Jesucristo dice que tenemos que ser un cuerpo, y que tiene que ser un cuerpo funcional. Y que cada uno de nosotros que ejerce sus dones tiene que ser un cuerpo que se afecta y que se ayudan los diferentes miembros. O nos dice Pablo en Efesios que nosotros somos como una familia. La unidad no queda interna en cosas de casa que nadie sepa y que es un secreto que nos llevaremos al cielo. No. La unidad tiene que ser visible, pero real, la bíblica, la que hemos visto en el modelo del Padre, pero que tenemos que verla en la vida como iglesia. O la tenemos que ver, como dice Pablo en el capítulo 4 de Efesios, en el ejercicio de los dones. ¿Dónde están nuestros dones? ¿Dónde tenemos que manifestar nuestro esfuerzo y nuestro interés? En la edificación de la iglesia. Lo que tenemos que mostrar es lo que está hecho real en nuestro corazón. O, como dice también nuestro Señor Jesucristo, que donde estáis 2 o 3, todo lo que pidiereis en mi nombre, mi Padre lo dará. La oración es una de las maneras que podremos evidenciar, podemos mostrar la unidad, o verlo de esta manera también. Si hay unidad entre nosotros, si verdadera unidad, como la que está diciendo el Señor Jesús, entonces nuestras oraciones serán efectivas, porque todos oraremos la misma cosa, y que todos oraremos con la misma intensidad, y todos orando movidos por el Espíritu. Tenemos que expresarlo así, tenemos que sentirlo. No podemos estar orando el uno por el Madrid y el otro por el Barcelona. No podemos estar orando por diferentes objetivos totalmente opuestos los unos a los otros. La unidad se manifiesta todos orando con el mismo interés, con el mismo esfuerzo, en las mismas metas o los mismos proyectos. Y lo vemos constantemente en la vida de la Iglesia. Y la Iglesia se reunía unánimes en la oración. Por ejemplo, en el libro de Hechos. Es muy importante que busquemos esta unidad. Pero ¿sabéis? Fijaros lo que dice en el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. No os conforméis con cualquier medida de unidad. La unidad de la que está hablando, de ser uno en Cristo y Cristo en el Padre, tiene que ser una unidad perfecta. La perfección de la que está hablando en el versículo 23 es que sea completa y que sea progresiva, cada vez más. De la misma manera que podemos expresar nuestros afectos los unos por los otros con mayor cariño, con mayor gesticulación, con un fuerte y más fuerte abrazo cada vez, así es lo que nosotros tenemos que expresar en la unidad entre los creyentes. No podéis conformar de decir, bueno, yo ya me siento al lado con estas personas, si no sabes qué personas son, si no has hablado con ellas, si no conoces sus nombres, o sus afectos, sus necesidades y sus conflictos. La unidad tiene que ir progresivamente en nuestra vida de comunidad.
te sientas con los hermanos y tratas con los hermanos y conoces sus debilidades y conoces sus gozos y los compartes y compartes los tuyos para con ellos. Y vamos creciendo y nos vamos fortaleciendo y cada vez estamos como más fuerte piña los unos con los otros, con la misma visión, con el mismo anhelo y en la misma búsqueda de la gloria del Señor. Hasta que alcancemos la perfección, estar completos en Cristo y en el mensaje y en las actitudes y en las oraciones y en la vida que es de iglesia. Algo menos que esto no nos puede conformar. Tenemos que ir cada vez a más de ellos. Pero lo que nos dice este pasaje es que es posible. Es posible. Si estás en Cristo y Cristo está en ti, puedes llegar a ser uno conmigo y yo contigo y todos juntos en aquel que nos es común. Fuera de Cristo no hay nada. En Cristo tenemos todo. Amén.